Entonces, ya estás aquí. Aló, tío. Bueno, ¿cómo te digo? No modo que te Ah, diga no, muy Saúl, bien, ¿verdad? muy bien, muy bien, muy Bueno, bien, bienvenido a este espacio que muy se bien. llama Atma con Beatriz. Atma significa aprendiendo a transformar nuestro mundo en alternativas. Ese es el significado. Y la primera Bien. pregunta que yo les hago a todas las personas que invito a conversar acá es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para ti? ¿Quién es Saúl Madrigal para Saúl Madrigal? Soy Saúl Madrigal y siempre he pensado que, de acuerdo con lo que me dijo mi abuelita cuando yo era un niño, me dijo que yo había sido una persona pedida a Dios. Y ese es el significado de mi nombre. Ah, sí. El ¿Saúl? significado de Saúl es Ajá. el que es pedido a Dios. Y hay otra interpretación también que Ujú. dice que el nombre de Saúl significa el elegido del Señor. Entonces, siempre crecí con esa idea y con ese concepto que mi abuela me dio cuando era niño. Y Ajá. entonces busqué que mi vida fuera de acuerdo a ese principio. Tuve el privilegio de ser criado en una familia cristiana, no en el rito católico. Sin embargo, fui aprendiendo de la Biblia desde muy niño. Entonces, creo que mi vida ha estado marcada precisamente por una serie de acontecimientos y una serie de eventos que definitivamente me permiten de alguna manera intentar diferenciarme de los demás. Ajá. Entonces, ¿quién soy? Soy una persona que intenta ser diferente, soy una persona que intenta de alguna manera marcar algo en mi vida y que esto trascienda particularmente hacia los que me rodean. Qué bonito. ¿Cómo está esto de que fuiste creado en una familia? O sea, que estudiaste, ¿por qué estudiabas la Biblia desde chiquito? Bueno, lo que pasa es que nací en una familia no católica, Ujú. entonces desde niño fui presentado en una iglesia cristiana y Ujú. todos los domingos, como se acostumbra en ese tipo de ritos, todos los domingos asistía a lo que se llama la escuela dominical, en donde durante una hora se estudia y se analiza diversos temas y tópicos de la Biblia, ¿verdad? De tal manera que me familiaricé con ese tema desde muy niño, con los 66 libros de la Biblia, y posteriormente, ya de adolescente, ingresé a un colegio cristiano también, ¿verdad? Pero ya de manera internado, ¿sí? Mi primer internado fue en Navojoa, Sonora, para terminar ahí la secundaria, y posteriormente me fui a Montemorelos, Nuevo León. En Montemorelos hice la preparatoria y esos años particularmente me marcaron con un conocimiento eh, muy completo con respecto al tema de la Biblia, pero creo que lo más significativo es que te imprime un sentido de espiritualidad, ¿sí? Yo pienso que los seres humanos, independientemente de la formación académica, independientemente del entorno donde nos desarrollamos, es bien importante que exista en el ser humano, porque somos espíritu, exista la presencia de esa espiritualidad. Qué bonito. ¿Tú naciste en Mazatlán? Yo nací en Mazatlán, Sinaloa, en el Ajá. lejano año de 1943, perdón, Ya te vas a quitar un chorro de años. Oye, a ver, antes de 1943. que seguir, yo conocí a mi tío, porque mi tío es mi tío, pero no es mi tío desde siempre. O sea, no Claro, sé. muchas Entonces, gracias. mi tío Saúl, yo lo conocí cuando yo tenía como 13 años, que se apellida igual que mi mamá y él se decían, se dicen, porque cuando se ven, hace mucho que no se ven, ella le decía, siempre ha dicho mi bro. Entonces, mi bro, y cuando lo ve, nosotros pertenecíamos a un grupo de familias que formaron un coro primero en un colegio que se llamaba Colegio Vanguardia, donde estaban mis hermanos, y de ahí se conocieron un grupo de familias y en Hermosillo, en donde vivíamos de chicos, donde yo nací, es muy común que a los amigos de tus papás tú les dices tíos, o sea, no son el señor y la señora, no les hablas de tú tampoco, por eso les decía, ¿cómo te voy a decir Saúl? O sea, toda la vida diciéndole tío. Um, bueno, fue una época súper, súper linda de la vida de todos nosotros, de todos los que fuimos
parte de ese grupo de familias y de verdad que hay un cariño muy fuerte. Muchos crecimos, o sea, nos conocimos desde chiquitos y ahora que ya estamos pues en nuestra edad adulta, ya en los 50, 40, sigue ese cariño a pesar de que por muchos años no nos hemos visto y no es que nos hayamos seguido siempre la pista y la huella y el otro día que vi a la Carla, pues hace 1000 años que yo no sé nada de la Carla, la veo como, ¡ay, Carla! Con un cariño que es muy especial. Fue un grupo, es un grupo de familias que nos estamos reencontrando y volviendo a reunir cada mes, nos hemos reunido cada 2 meses, igual por Zoom, ¿verdad? Porque estamos en diferentes lugares del planeta, ahí vemos personas por muchos lados. Y nada, ahí es donde conocí a mi tío, pero esto me vino a la cabeza ahorita que te dije Mazatlán. Cuando yo cumplí 15 años, a mí mis papás me regalaron un viaje y el viaje consistía en ir a Mazatlán, a México y a Acapulco. Y yo me acuerdo que yo me fui con ustedes en tren desde Hermosillo a Mazatlán, o sea, contigo y tu familia, con mi tío Chayito, con toda la, porque ustedes iban de vacaciones y aproveché el raite. Entonces era, pues me voy con mi tío Saúl que va para Mazatlán y me fui en el tren y fue mi viaje en tren más espectacular que no lo olvido, tenía 15 años y después de ahí ya me fui en avión de Mazatlán a la Ciudad de México y seguí con mi viaje de cumpleaños de 15, pero tú fuiste parte importante de mi, tú me entregaste a la casa de mis tíos de los Guzmán, donde me quedé en aquella época, así que Sí, como no, andamos del tren, ¿te acuerdas? recuerdo muy bien esa experiencia. Estuvo bien padre. Entonces, bueno, pero contando, regresando a ti, a tu vida y tu historia y todo lo que pues a ti tú fue diferenciando y también esto que acabo de decir del coro, porque pues tú ahí cantante, director de orquesta y en la iglesia y sin ser católico, entonces está muy simpático eso. Cuéntanos un poquito de cómo ha Sí, sido ese camino desde chiquito, desde donde naciste, lo que estudiaste y cómo este tema de navegar y de navegar con la vida o de navegar en la vida, navegando en la vida, pues siendo del mar, ¿no? En el mar la vida es más sabrosa, cómo te has ido desarrollando hasta llegar al desierto de Sonora, ahí incrustado, ahí te quedaste ya. sí, fíjate que yo marcaba estas tres palabras, el mar, primeramente, pues porque nací en el mar. Eh, la casa donde nací era una casa que estaba en la orilla sur de Mazatlán y en la orilla sur de Mazatlán, muy cercano a los muelles, estamos hablando de poco más de 500 metros de los muelles y aproximadamente a 500 metros de donde estaba la playa del lado sur. Y menciono el lado sur porque Mazatlán está rodeado de mar. Entonces tenemos la playa sur y tenemos la playa norte, ¿verdad? En los costados oriente-occidente no tenemos playas, ¿verdad? Porque prácticamente hay acantilados, ¿verdad? Sí, pero sí tenemos la tradicional playa del lado poniente, que es la tradicional playa de Olas Altas, que fue durante muchos años en Mazatlán el lugar, el lugar de destino turístico, cuando aquel Mazatlán de los años 50 que solamente contaba con 5 o 6 hoteles, ¿verdad? Y yo lo recuerdo muy bien porque yo estudié la primaria en un colegio precisamente que está subiendo la cuesta junto a Olas Altas, a un cerro que lo conocemos en Mazatlán como el Cerro del Vigía, porque en la parte superior estaba el meteorológico, en la parte superior del cerro, y estaba además un cañón que data de más de 200 años ahí instalado en Mazatlán, ¿verdad? Entonces, yo hice la primaria en ese colegio y cuando terminé la primaria, ya formaba parte yo de un coro en la iglesia cristiana donde asistía. Desde muy niño fui escuchando el canto de la sirena que me decía que cantaba muy bonito. Y este niño canta muy bien y este niño lo hace muy bien. Y entonces yo me fui creyendo ese concepto. Me lo fui creyendo porque además, te repito, mi abuela me decía, eres elegido. Entonces, había que hacerle honor a esa situación. Estudié canto con un maestro canadiense de ahí de la iglesia, cuando era todavía un niño, y el mar estaba siempre presente ahí conmigo, de tal manera que todos los días por la mañana yo me iba a nadar y a pescar a la playa. Entonces el mar es parte
de mi esencia y el mar forma parte de mi manera de ser. Aprendí a nadar muy niño propiamente, ¿verdad? No como los niños de ahora que aprenden en una alberca, sino aprendí porque me Las aventaban al olas. agua en los muelles, ¿verdad? Y ahí a fuerzas tuve que ir aprendiendo a Ajá, nadar, ¿sí? qué Eh, padre. en la secundaria ya me fui a la ciudad de Navojoa, que propiamente el colegio no está enclavado en la ciudad, todavía existe el colegio, ahora es una universidad, eh, y está enclavado en el kilómetro 13 de la carretera Navojoa-Guatabampo. Ahí solamente terminé la secundaria, hice el tercer año de secundaria, pero la estancia en ese colegio me provocó un recogimiento personal y creo que sobre todo un encuentro personal conmigo mismo. Cuando Ujú. somos adolescentes tenemos muchas dudas, tenemos muchas inquietudes, tenemos sobre todo muchas inseguridades. Y yo creo que el Colegio de Navojoa, particularmente lo que hizo en mí fue ayudarme en el encuentro personal. Saber quién soy, saber que de alguna manera he sido dotado de algunos dones, particularmente el don del instrumento y de la habilidad del canto. Y entonces eso me llevó a incursionar en otro colegio de la misma liga en la que Ujú. estaba yo en Navojoa y que está enclavado en Montemorelos, Nuevo León. En Montemorelos, Nuevo León, hay un seminario de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y ahí fui a cursar mi preparatoria. Ese fue prácticamente también un periodo sumamente productivo, porque en estos colegios, independientemente del estudio, de la formación académica, hay que trabajar una parte del tiempo. Asistes a clases por la mañana y trabajas por la tarde. Entonces, en esos 3 años de secundaria y la preparatoria que cursé en esos colegios, aprendí toda una serie de habilidades, plomería, electricidad, todo lo que tú te puedas imaginar de lo que hoy conocemos como un handyman, ¿no? ¿Sí? Ujú. De tal manera que ahí me convertí también en un handyman y creo que eso empezó a marcar mi vocación para la ingeniería y particularmente pues para la posibilidad de ser ingeniero naval. Y Ujú. después de la preparatoria me, me inscribí y tuve la suerte de ser aceptado en la Escuela Náutica de Mazatlán, Guau. que era muy selectiva, ¿verdad? Ajá, ajá. Y entonces era una escuela con formación militar, Ujú. ¿verdad? Disciplina militar, todos los protocolos militares, y ahí hice mi carrera de ingeniero naval, Qué padre. ¿Y lo qué? cual me permitió ahora Ajá. sí entrar a navegar. Desde que era estudiante, mi primer viaje en 1964, un viaje de prácticas, fue a la ciudad de Nueva York, Filadelfia, No eh, me digas. ¿En barco desde siendo dónde? apenas un jovencito de 19 años. Ajá, Al siguiente año, un viaje a Sudamérica, ¿verdad? Pues también ajá. un viaje de prácticas. Y ya al terminar la carrera, me embarqué precisamente en una embarcación transatlántica, un barco mexicano, ¿A el, dónde? el buque motor Puebla, y me embarqué para hacer un viaje de prácticas que generalmente las prácticas pues duran aproximadamente un año, ¿verdad? Y me fui a Europa en ese barco, fui a recorrer todos los países del Atlántico Norte, Qué eh, padre. ¿A dónde? ¿Por dónde? Cuéntanos. Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia, España. ¿En barco de un lado al otro? En barco, sí, sí, en barco. Wow. La primera travesía larga transatlántica, pues es una travesía de México al primer puerto de Europa en Holanda, que fue el que llegamos a Rotterdam. Eh, Son una travesía de aproximadamente 15 días de navegación. Y ahí sí se hace, se hace válido aquel dicho de la canción que en el mar la vida es más sabrosa. Sí, la mayoría de la gente conoce el mar en la playa, pero quienes conocemos el mar ya en una navegación transatlántica, ahí podemos observar pues lo maravilloso que es propiamente el mar. Ayer estaba yo precisamente
confirmando el conocimiento de que el mar forma parte del 70% de nuestro globo, ¿sí? Es decir, que este planeta es agua, ¿sí? Porque el 70% de la superficie terrestre está conformada por los mares y los océanos. Entonces, ahí pude comprobar la grandeza del mar, y entonces viene también la reflexión de cuán pequeños somos los seres humanos dentro de esa inmensidad. Porque a pesar de que yo iba viajando en un barco de 20,000 toneladas de peso, de desplazamiento, en una tormenta en el Atlántico Norte, ese barco se movía como si fuera una cáscara de nuez. Un barco de 120 metros de largo, de 40 metros de ancho. Imagínate que está movido por el mar con olas de 15, 20 metros de altura, que prácticamente los zarandean como si fuera una cáscara, ¿verdad? Sí. Entonces, pues esa fue también una experiencia muy importante que te permite reflexionar, te permite analizar, y al mismo tiempo te enriquece porque conoces culturas, conoces lugares, tú que has estado también del otro lado del mundo, ¿verdad? Comidas, sabores, olores, dichos, vocabularios, etcétera, etcétera. Entonces son experiencias muy enriquecedoras que, te repito, para mí también me ayudaron a ser diferente, a buscar una forma de ser diferente. Y de ahí, después de estar en el mar durante 3 años, decidí reinventarme. Y decidí reinventarme precisamente porque no me entusiasmaba mucho el hecho de andar de aventurero todo el tiempo, ¿verdad? Y pero antes de que llegues a lo que ya te empezaste a estabilizar. Sí. Cuando estabas en los viajes estos transatlánticos, o sea, ¿de qué ibas? ¿Tus primeros viajes de qué? O sea, ¿cómo fueron tus viajes? No, muy interesante. Sí, Muy pero interesante. ¿cuál era tu rol? ¿Qué hacías en el barco? Mi rol ¿Por originalmente era de pasante. Originalmente era como ¿De pasante, sí. pasante? ¿Qué hacían los pasantes? Sí, pasante como ingeniero de máquinas, ¿sí? Los barcos tienen oficiales que le llamamos oficiales de cubierta, que son los que determinan la navegación, ¿sí? Que son los capitanes y los pilotos. Y luego el barco tiene que moverse con una máquina, y esa máquina la manejamos los ingenieros navales. Entonces, vamos al fondo del barco, prácticamente en la panza del barco, en el mero fondo, ahí está instalada la máquina. ¿Y qué haces en la máquina? No es como el Titanic que le estás echando carbón, ¿verdad? O sea, no, ya el sistema de carbón ya desapareció. Pero eso es el centro de la maquinaria. Sí. Hoy en día la mayoría de los barcos se mueven con motores diésel o se mueven también con turbinas de vapor, ¿sí? Entonces, a mí me tocó trabajar en todos esos tipos de embarcaciones, porque te van dando precisamente la experiencia de cualquier tipo de propulsión, ya sea por máquina diésel o ya sea por turbina de vapor, ¿no? Sí. Oye, pero de ahí estabas de pasante en el primer viaje. Sí, el primer año estuve de pasante, y justamente al año de haber egresado de la escuela, prácticamente a los 10 meses de haber egresado de la escuela, hice mi examen profesional. Coincidentemente estaba yo en el puerto de Guaymas, ¿verdad? Haciendo una breve estadía ahí. Ahí terminé ya mi servicio, y aproveché que en la capitanía de Guaymas podía presentar mi examen profesional. Y el mismo día que presenté mi examen profesional, y afortunadamente fue aprobado, ahí, ese mismo día, inicié ya mi función como oficial en un barco de petróleos mexicanos. ¡Ay, qué padre! Que no olvido el nombre de ese barco, porque es muy sonorense el nombre. ¿Cómo se llama? El barco se llamaba Abelardo L. Rodríguez. Ahí te iba a decir el Buki. Y yo estaba de pasante en ese barco, y cuando llegó mi examen, lo presenté, lo aprobé, y ese mismo día me extendieron un contrato como tercer oficial de máquinas, ¿sí? Wow, entonces, ya a partir de ese momento ya no era yo un pasante, ya era un oficial
ingeniero Pero oficial. espérame, el viaje que hiciste en Nueva York, ¿fue antes de esto o después? Sí, ese fue un viaje de prácticas cuando era estudiante todavía. Qué padre. Un viaje de aproximadamente un mes. Aproximadamente Wow. un mes. Tocamos diversos puertos, Filadelfia, Charleston, en México tocamos Coatzacoalcos, Puerto Progreso, Tampico. Entonces, Oye, bueno, bueno, para Petróleos, ¿cuánto tiempo trabajaste? en Petróleos Mexicanos trabajé 2 años. Trabajé 2 años. Y tuve la opción de haberme Pero quedado ahí era barco de transportación de o barco transportación, de de transportación. transportación de petróleo, ¿sí? Sí. A Todo, mí yo siempre soñé, pero ya no sueño eso, pero tenía muchas ganas antes de subirme a una plataforma marina. Yo trabajé en una empresa de tubos de acero para conducción de petróleo, sí, un tubacero, en Monterrey. sí, Y yo decía, ay, una plataforma. Y estuve mucho tiempo haciendo proyectos. Cuando estaba en tubacero, bueno, no mucho tiempo. Hicimos un proyecto en PDVSA. Entonces me tocó hacer temas de PDVSA, de petróleos de Venezuela, cuanto los venezolanos ahí tenían o tienen, o no sí. sé, mucho petróleo, en Maracaibo, por allá. Pero bueno, la cosa es que yo soñaba con subirme a una cosa, y obviamente no, ¿verdad? Ni ingeniera, ni hombre, ni petrolera, pero pues yo quería subirme a una plataforma. Entonces que dijiste, ay, mira, un barco de petróleos, qué padre. Ajá, entonces 2 años trabajaste ahí y luego ya Dos te años, fuiste. sí, 2 años en Pemex. Y tuve la oportunidad de quedarme en Pemex ya como un oficial de planta. Ujú. Sin embargo, lo estuve analizando y dije, bueno, si tomo una planta en esta empresa que era lo más codiciado en esa época, Ajá. eh, estoy prácticamente entregándole mi vida a la empresa durante 30 años, porque pues todo el mundo ingresa a una empresa con el propósito de que al llegar la edad de jubilación, pues puedas tener una seguridad económica, ¿verdad? Ujú. La mayoría y un buen número de mis compañeros de generación Ujú. se quedaron en Petróleos Mexicanos, ¿verdad? Y pasaron ahí 35 años. Yo no me veía en el futuro en esas condiciones. Yo consideraba que podía incursionar todavía en otra actividad y estaba por ahí el gusanito también de convertirme en cantante profesional. Seguía yo cantando, había cantado en un coro en la Escuela Náutica, un coro que yo Ah, formé en la Escuela Náutica durante 3 años. Incursionaba también con un programa de radio mientras era estudiante. Tenía un programa de radio que se llamaba La Marcha hacia el Mar, precisamente donde promovíamos pues la profesión y promovíamos mi escuela. Y yo tenía el gusanito de convertirme en cantante profesional. qué Entonces, padre. no me veía encerrado ahí en un barco por el resto de mi vida, ¿no? Entonces, al menos de mi vida profesional. Y entonces me reinventé y entonces me desembarqué y busqué la manera de dedicarme a otra actividad. Yo siento que Dios siempre te pone los caminos adecuados para que tú puedas elegir lo que más se acomoda a tu gusto, donde tú te sientes en un área de confort. Y ahí fue cuando recibí una invitación para ir a presentar una solicitud a una compañía de seguros. Mi pregunta en ese momento era, bueno, ¿y qué puede hacer un ingeniero naval en una compañía de seguros? Y la primera respuesta que encontré, pues es que las compañías de seguros también aseguran barcos, ¿verdad? Sí. Y, y además las compañías de seguros Ah, mira, eh, qué. abrigan toda clase de profesiones, Ajá. inclusive coach, ¿sí? Ajá. Psicólogos, contadores, administradores, ingenieros mecánicos, ingenieros electricistas, etcétera. Porque el ámbito de los seguros es un ámbito tan amplio, ¿verdad? Y, y maneja médicos inclusive, y maneja tanta gama de riesgos, que entonces se requiere toda clase de categorías de profesionistas para incursionar en esto. Entonces yo entré a la compañía de seguros en 1970, a la primera compañía de seguros, que en aquel entonces se llamaba Seguros La Provincial, y entré precisamente como en el área de calculista del costo de las pólizas de daños, ¿sí? Y cuando digo Ujú. daños, pues edificios, comercios, automóviles, todo lo que sea
daños materiales a cosas materiales, ¿no? Y ahí fue mi incursión en 1970, como un empleado de línea, pero tuve la suerte de que exactamente al año de haber ingresado a la aseguradora, pues me nombraron gerente de la sucursal de Wow, a Mazatlán. un año. A un año de haber ingresado, Mira, qué me, rápido. me nombraron, ¿Qué edad tenías ahí? me nombraron gerente en el 1971 y yo acababa de cumplir 27 años. Qué padre. Y me Ajá. nombraron gerente de la sucursal Mazatlán, precisamente. Entonces, fíjate qué confort estar en Mazatlán, soltero y ya con una posición de empleo, pues estable, ¿verdad? Y estuve en Mazatlán hasta 1973, en que decidí casarme con quien tú ya conoces, con doña Chayito, Oye, ¿doña ¿verdad? Chayito es de Mazatlán? Doña Chayito también es de Mazatlán, Ay, ¿cómo y a llegaron a doña Hermosillo? Chayito Me cuentas de mi tía Y a Chayito. doña Chayito la conocí precisamente en la oficina de seguros de la provincial. ¡Ah! ¡Qué padre! Es un matrimonio asegurado. Exactamente, exactamente. Ella era la secretaria de la gerencia cuando yo entré Ajá. y posteriormente, pues al año de haber entrado yo, se convirtió en mi secretaria. Y la primera, ¡No! y la Fuiste su primera jefe. recomendación, Todo la esto no primera sabía, tío recomendación, Lee. Ajá, ¿cuál la fue? primera recomendación que le hice cuando me nombraron gerente, le dije, Chayito, aunque nos conocemos y somos amigos, te voy a suplicar que delante de las personas, sobre todo las personas ajenas a la oficina, no me hables de tú, me hables de usted. Y me dijo, mira, ya se te subió. No, lo que pasa es que a mí me parecía pues que la secretaria y el jefe no se debían de tutear Pero eran amigos antes, o sea, se hicieron porque amigos además en eran las costumbres que se claro, usaban en esa época, ¿no? Sí. pero eran amigos, o sea, ya se conocían ahí por los seguros. Antes de que fuera tu Fíjate que secretaria. cada uno teníamos referencia uno del otro, pero no nos conocíamos físicamente. Ok, ok. Incluso cuando yo entré por primera vez a esa oficina y ella me recibió, volteó y dijo, este es el Saúl Madrigal del que platican. Y entonces dijeron, sí, me cae muy sangrón, dijo. ¿Y cómo la conquistaste? Ahí esta no es plática para hoy, no, pero bueno, no importa. Tú cuéntame lo que tú quieras. Yo Pues estoy aquí mira, aprendiendo de mi tío cosas que nunca le había preguntado. Ajá. pues mira, hay una canción que dice, falta el trato continuado y el calor de las caricias, todas las pequeñas cosas que se viven día con día. Es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida, aunque no quieras olvidarte, poco a poco te me olvidas. Eso Ay, significa que el trato diario te va permitiendo conocer a las personas. Ujú. Yo creo que Chayito nunca pensó que yo le fuera a hacer una propuesta de matrimonio. Y claro, pues primeramente pues había que empezar por hacerle una propuesta de noviazgo, ¿no? Y un año justamente antes de casarnos me invitó a una boda de una amiga, que era amiga mutua, y ahí durante toda la boda pues platicamos, bailamos, y cuando se terminó la boda, fuimos a despedir a los novios al aeropuerto de Mazatlán, que tú recordarás que está a 20 kilómetros de retirado de la ciudad. Ajá. Y, y ese fue el trayecto necesario para pedirle que si quería ser mi novia. Qué padre. Ajá. Y estuvimos de novios prácticamente un año, porque la boda fue en enero del 72 y nos casamos en enero del 73, eh, con algunas pequeñas incidencias, ¿verdad? De que su papá no me aceptaba, porque pues su papá decía que era yo marino siete mares, ¿verdad? Y que era muy enamorado, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente nos casamos en enero del 73 y junto con la boda vino una propuesta para trasladarme como gerente regional a Hermosillo, Sonora. O sea, Representaba un o sea, ascenso, la onda de llegar a Hermosillo fue por el trabajo, fue un fue por el cambio de trabajo. trabajo. Sí, fue por el Ah, trabajo, sí, fue por el mira, trabajo. qué cool. O sea que el matrimonio Pero trajo, ahí no extrañaste, ¿verdad? Nada más para saber.
como tú habías viajado y transatlántico y todo el cuento en las máquinas, o sea, cuando estabas en las máquinas también subías a ver cubierta, ¿verdad? También subías, no era que estuvieras ahí encerradito. O sí, Claro, sí, o sí, sí, sea, sí, sí, disfrutabas de más, ok. sí, claro, Eh, Cuando ya decides estabilizarte y tal, y que entonces también pues fue como un espacio de, pues bien inteligente, porque, o sea, empezar con seguros, y tú sabías de temas de las navieras, y, o sea, tenías ya la experiencia de todo lo que significaba varias industrias, industria petrolera, industria naviera, o sea, claro, entonces era como entrar en una industria que era un proveedor de las industrias que tú ya conocías sí. muy bien y que tenías igual tus contactos por ahí. Ahora, cuando te estabilizas, te enamoras, te casas, te cambian Hermosillo, no extrañas el mar, no extrañas el barco, no extrañas esa mole grande, gigante y llegas a bonito Sí, Hermosillo, pueblito fíjate, sencillo en donde viví. sí, fíjate que sí, inclusive gracias a esta plataforma precisamente eh, hemos vuelto a reunirnos, mi generación, independientemente de que cada vez que cumplimos algún aniversario, ¿verdad? Nos juntamos en algún puerto, nos juntamos en algún lugar. El último encuentro lo tuvimos hace 2 años, el 19, lo tuvimos en el puerto de Veracruz, un grupo de mi generación, y ahora la plataforma nos permite reunirnos, así como los miembros del coro, nos reunimos por lo menos cada 2 meses a través de Zoom. Este fin de semana precisamente también tuve un encuentro con mi generación, ¿verdad? Y intercambiamos puntos de vista, nos reímos, hablamos de los ausentes, ¿verdad? Nos mostramos fotos de recuerdos, etcétera, etcétera. Y la verdad, yo creo que con el paso de los años, eh, te vas metiendo tanto a tu nueva actividad que yo sí he extrañado todo el tiempo el mar, porque para mí el mar Mm. forma parte de mi vida. ¿Y vas Sin mucho em- aquí, no? ¿Y a San Carlos o no tanto? sí, cómo no, entonces Ah, afortunadamente Hermosillo, pues tiene tiene playita cerca. dos destinos de mar muy cercanos, Bahía de Bonitos. Quino, ¿verdad? Y San Carlos, Nuevo Guaymas, ¿verdad? Yo Pues no que conozco son, San Carlos, ¿sabes? No conozco San Carlos así bien. Fui no lo dos veces. conoces, sí. Pues fui dos veces, fui a una boda, yo creo, pero no como que no llego y se me hace como, Es qué un bonitas lugar de las una gaviotas, playa, pero muy grandes. Yo prefiero Quino. es un Quino es lugar mi de una, lugar. San Carlos es un lugar de una playa mediterránea. Inclusive tiene pocas playas de arena. La mayoría de sus playas son pedregosas, ¿verdad? Mm. Con pequeñas piedritas. No hay playas de arena, que es lo que generalmente busca la gente. Sin embargo, San Carlos tiene una playa que yo le llamaría tipo mediterránea, ¿verdad? Precisamente por el paisaje. El paisaje es un paisaje totalmente mediterráneo. Alguna vez yo le hice una broma a algunos amigos de Monterrey, los invitaba para que reconocieran San Carlos y me preguntaron, ¿y cómo es? Y yo les dije, ¿has ido a Chiapas? Luego me dijeron, sí. Bueno, pues desde que te bajas del avión en Hermosillo, el paisaje te rompe el verde. Y cuando vamos de Hermosillo a San Carlos, vamos prácticamente por un túnel bajo la selva, ¿verdad? Porque los árboles se juntan en la carretera. Y mis amigos se lo creyeron. Lo dije con tal convicción que se lo creyeron. Y Bueno, cuando para quien nos vinieron, está escuchando es desierto, ¿no? y Desierto, nada más hay para que no cactus se y asustaran del tierra. desierto, para que no se asustaran del desierto. Y O cuando sea, es llegaron a el Hermosillo, desierto de Sonora, el desierto. el desierto, sí. Ajá. Y cuando llegaron a Hermosillo, en cuanto salieron de la puerta del avión, sintieron el fogonazo del calor porque era verano. Y ya que íbamos rumbo a Guaymas, me dijeron, ¿a qué hora se empieza la selva? No, pues ya les expliqué que vivíamos en el desierto. Fíjate qué curioso. Hay gente del país que oye hablar de Sonora y oye hablar del desierto, pero no imagina que particularmente la zona de Hermosillo, Guaymas, pues es una zona desértica prácticamente, ¿verdad? Cuando hablamos del desierto, generalmente la gente piensa en la arena, ¿no? Ujú. Pero los paisajes desérticos, pues son paisajes de cactus, paisajes de biznagas, paisajes de la clásica este, vegetación. El otro día hablando con una persona de España, de repente dijo, un higo chungo. O sea, estábamos en una conversación. Es que un higo chungo. Yo, ¿un qué? ¿Y sabes qué es un higo chungo en España? Bueno, en Barcelona, en Cataluña.
Una tuna de cactus. ¿Sí? Un higo chungo. Yo nunca había oído ese término de nuestras tunas. Sí, es muy curioso las denominaciones. El otro día estaba hablando con un amigo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que es compañero de generación, y estábamos hablando de una planta que aquí en Hermosillo la conocemos como oreja de burro, ¿sí? Y él me decía, no, se llama curarina. Ay, caray, entonces fui y le tomé una foto a unas orejas de burro que tengo yo en el jardín, ¿verdad? Tengo varias macetas ahí de oreja de burro. Y luego me dijo, sí, esa es, me dijo, nada más que es una variedad diferente. Acá la conocemos como lengua de suegra. Y eso te ilustra, pues, de que en cada lugar a veces le damos diferentes nombres. Lengua de suegra, ¿qué significa? Lengua de suegra, fíjate nomás. A que no sea, Sí, ¿no? Oye, sí. entonces, a ver, entonces ya cuando sí extrañas el mar, porque ahorita que me estabas contando de toda esta estabilidad de que llegas y bueno, te cambian con lo de los seguros a Hermosillo, llegas a Hermosillo. Yo te interrumpí con la historia porque quería saber si extrañabas o no tus barcos y todo, que yo no me acordaba que tú fueras náutico, ingeniero Sí, náutico. muy pocas veces, muy O pocas sea, a lo veces. mejor salió en alguna conversación, pero estaba muy chiquita, o Sí, sea, cuando convivíamos más, yo tenía 13, 14, 15, 16 y luego nos fuimos de Hermosillo cuando yo tenía 17. Bueno, yo me fui de Hermosillo. No, todos nos fuimos porque fue cuando cambiaron a mi papá en el banco, que ya vivíamos en el racket, y lo cambiaron de nuevo a Mexicali. a Se fue Mexicali. toda la familia para Mexicali y yo me fui a Guadalajara a estudiar la UP. Así es. Entonces, bueno, ya tenía 17, 18. ¿Qué pasa cuando llegas a Hermosillo y el rollo de la cantada en las iglesias, que ya venías con esa escuela desde chiquito que te habías Fíjate que colado? primeramente llego a Hermosillo, a una ciudad que en aquella época, en 1973, contaba con 120,000 habitantes. Ay, qué Eh, padre, todos se conocían. para una persona, para una persona con una personalidad extrovertida como la mía, eh, para una persona que a esa, vamos a decir, todavía corta edad, ya había viajado por el mundo, ¿verdad? Y llegas a Este, Hermosillo, que lo más lejos era la ya, Rosal. ya había, La sí, mayoría nada más a venir al Centenario a tomar. ya había recorrido muchas millas en el mar. Ajá, Eh, ajá. para mí, relacionarme en Hermosillo era, pudiéramos decir, como dice la frase, pan comido, ¿verdad? Además, las compañías de seguros es como los bancos, te permite relacionarte rápidamente con mucha gente. Ajá. Y entonces, pues empecé a relacionarme particularmente con todos los estratos sociales, ¿verdad? Eh, Qué padre. Hermosillo es una ciudad, como todas en el país, que tiene sus grupos, sus élites, ¿verdad? Y muy recién llegado, una persona que en esa época era muy conocido y era prominente, el señor Enrique Curi, me invitó a participar Me suena mucho. en un Ajá. baile que se hacía en el Casino de Hermosillo, patrocinado por el Club Rotario. Y entonces yo tenía apenas en Hermosillo unos meses de haber llegado cuando me presenté en el Casino de Hermosillo, acompañado por la orquesta famosísima del Chino Medina, ¿verdad? Y Manuelito García. Entonces, ellos me acompañaron en un baile que se llamaba el baile del recuerdo. Y me acompañaron con tres melodías que O tenían sea, que tú ser. cantando, te invitaron a cantar. Me invitaron a cantar en el Casino de Hermosillo en un baile Qué del Club padre. Rotario que se llamaba Baile del Recuerdo. Ok. Y me tocó alternar con un personaje de aquí de Hermosillo, que es Alejandro Escalante, de la, de la tradicional familia Escalante, que Ajá. también es un muchacho con muchas habilidades por el canto. Y alternamos él y yo en ese baile, de tal manera que a muy pocos meses de haber llegado aquí, yo ya podía ir por la calle y la gente me señalaba y me decía, ese es el que cantó en el baile del recuerdo, ¿sí? O me encontraba gente en la calle que me decía, oiga, usted fue el que cantó en el baile, ¿verdad? Qué Y padre. entonces yo empecé a descubrir, pues que nuevamente el canto para mí significaba una llave que te permitía abrir las relaciones con las personas, ¿sí? Mm, Y ujú. naturalmente, siendo más facilito que la tabla del uno, después me invitaron a cantar en un evento a favor, en beneficio del Seminario Mayor. Luego me invitaron a Y cantar en cantabas una. solista, tío, cantabas tú solo, saca tú No, solo. cantaba siempre acompañado con orquesta solo, como Ah, pero tú solista. eras el solista. Sí, Ay, qué como solista, sí. importante. Ajá.
Y luego me presenté en el auditorio de Hermosillo 3 ocasiones también, en un Ajá. evento que se hacía a beneficio de la Casa de la Cristiandad, este, un evento que se llamaba Hermosillo llama a tu puerta. Eh, Ahí también siempre acompañado por el gran maestro, que en paz descanse, el Chino Medina, Ay, el Chino un Medina. pianista extraordinario, pero aparte tenía su orquesta. Y pues todos esos eventos El Chino Medina era prácticamente, amigo de mi mamá. sí, claro que sí, claro O que no sé sí. si llegó a ser pretendiente de mi mamá. A ver, bueno, esa es otra historia. No, no, Maybe no es tal vez. cierto. Maybe tal vez. Había una historia por ahí, por ahí. Ay, Fíjate, qué dice mi tía Doris que cuentes cuando te caíste, ¿de dónde se cayó? Del barco. Que es sí, sí, una buena sí, anécdota. sí, 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 fíjate, me caí de un barquito cuando íbamos Nos a, vamos a regresar un poquito a los barcos, tía. Aquí está mi tía viendo. sí, Ajá, dime. sí, me caí de un barco que se llamaba Colima, un barco donde íbamos a ¿Petrolero Sudamérica. o Sí, no? íbamos a Sudamérica, y salí en la noche y me caí porque me senté en la barandilla, no sé si recordarás la barandilla del Titanic, la barandilla trasera. ¿Dónde así? ¿Dónde es así? Sí, no, esa es la de la proa, esa es la delantera, Ajá, donde están ellos con los brazos extendidos. No, la barandilla trasera, ajá, ¿verdad? Donde en una ocasión, también en la película, lo que le llaman la popa del barco es la parte trasera, ¿sí? ajá. La parte de atrás del barco. Ahí también hay una barandilla. Me senté a descansar, salí a las 12 de la noche de la guardia y me senté a descansar y me descuidé y había un pequeño oleaje, bueno, ni tan pequeño porque el barco se bamboleaba y Ajá. perdí el equilibrio y me fui al agua. No. ¿Cuántos Así es. metros? ¿Cuántos Pues metros de más o menos altura? como unos 5 metros, ¿sí? Ah, no estaba tan alto, o sea, no era el Sí, no, Titanic. no, sí, no, no era Era un muy barquito alto, acá. Ok, más o ok, menos ok. como unos 5 o 6 metros, Ajá. y naturalmente, pues rápidamente al caer al agua había que separarse de la propela, ¿no? Porque ahí está la propela del barco, lo que le llaman la hélice, ¿no? Entonces hay que separarse para que no te vaya ni a jalar ni te vaya a pegar, ¿no? Entonces estuve ahí flotando, ¿sí? Estuve ahí flotando hasta que me rescataron, ¿sí? Fue una experiencia también muy importante En porque dónde fue? ¿En el mar en dónde? más o menos a la altura entre Acapulco y Salina Cruz, más o menos, ¿sí? Pacífico. O Aquí sea, en de la este costa, lado. en la costa mexicana, sí. Íbamos hacia el sur, hacia Sudamérica, ¿sí? Entonces, fue una experiencia también, pues, Tío. de alguna manera que te permite mm, reflexionar, Ujú. te permite analizar, te permite nuevamente descubrir qué tan pequeño eres, pero al mismo tiempo qué tan grande es Dios. Y ahí entendí también, cuando sobreviví a esa situación, también entendí que Dios tenía para mí precisamente preparado el que yo continuara, continuara en este mundo, ¿no? ¿Verdad? Yo era un joven soltero todavía, podía haber perdido inclusive la serenidad, nunca la perdí. Los que estudiamos en las, Ahí te quedaste flotandito. sí, los que estudiamos en las escuelas náuticas, de alguna manera estamos preparados para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Además, eres joven, estás en una posición atlética todavía, ¿verdad? Tienes las fuerzas y tienes los conocimientos, además, sobre Ujú, cómo sobrevivir a una situación de ese tipo, ¿no? ujú. Entonces, fue una experiencia muy interesante. Ay, Te no, marca la vida, imagínate. ¿eh? Sí, Y eso ¿cuánto tiempo también te de quedaste alguna ahorita? manera. Ahorita en retrospectiva dices, bueno, pero si te hubieras ahogado, que no, ni Dios lo quiera. Oye, pero es qué delicado, ¿no? A veces también, algo que rescato de esta anécdota que mi tía Doris dice que está buena la anécdota, ¿verdad? Dice, ¿qué fue lo que dijo? Déjame checar. Sí, a mi comadre Es una anécdota muy buena, ella le le emociona emociona que te haya la salvado. experiencia, sí. Eh, Cómo a veces no somos conscientes, ¿no? Como que nos vamos siendo más conscientes y más cuidadosos con el tiempo que va transcurriendo en nuestras vidas. O sea, como se nos hace fácil en una barandita, total. Pero si un poquito que se mueva y que salgan los factores que no controlamos de control, o sea, mientras todo esté estable,
no pasa nada. Pero Claro, cuando estás ahí a la orilla, en el filo de la navaja, y claro, te mueve un segundo, o un pequeño temblor, un pequeño movimiento, pues los accidentes pasan por no tener precaución, prevenir, ¿no? Entonces es así como, es. gracias a Dios no te pasó más, Afortunadamente no, pero qué afortunadamente no. susto haber caído así, caída libre, 5 metros, y aparte ver el barco que se aleja y quién sabe dónde quedaste tú. Fíjate que yo creo que ha sido la experiencia, la única experiencia traumática en mi vida, Ok, la única experiencia traumática en la vida. Sin embargo, no me dejó mucha secuela, ajá, no me dejó muchas secuelas, o ninguna secuela prácticamente, porque yo he escuchado que hay personas que tienen experiencias traumáticas y sueñan con eso, ajá, no. viven de alguna manera abrumados con esa situación. Eh, yo creo, y lo repito con mucha frecuencia, yo creo que es muy importante que tú siempre sientas la presencia de Dios en ti. Ujú, Entonces, si se me permite decirlo, soy una persona espiritual, ¿sí? Soy una persona espiritual en donde siempre estoy buscando que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo more en mí, ujú, eh, porque yo pienso que los seres humanos somos perfectibles, ¿verdad? Eh, Cuesta trabajo alcanzar la perfección. Yo ujú, soy uno de los que no soy, uno de los muchos que no soy perfecto. Sin embargo, como decía el apóstol San Pablo, siempre estoy en la búsqueda ujú, de tratar de ser mejor. Nuestra condición humana a veces nos empuja a muchas desviaciones y nos empuja también pues muchas situaciones que pudieran ser para todo el mundo normales, ¿no? Pero que sin embargo, si no las sabemos dominar, yo bendito sea Dios, el único, vamos a decir, hábito que me costó trabajo deshacerme de él fue el de fumar, ¿verdad? Sí, ujú. le fui encontrando gusto a fumar, sin embargo, logré deshacerme de él, ¿verdad? ¿Hace mucho? Exactamente hace 2 años. Ah, hace poquito. Hace 2 años, sí. Hace 2 años prescindí de esa situación Mira qué y, bien. y fue una decisión de un día para otro, naturalmente marcado por un pequeño evento de un desmayo que sufrí, que nunca lo había sufrido en mi vida, ¿verdad? Jamás en mi vida me había desmayado. Y de repente, estaba en un evento social, me había tomado 2 bebidas, ¿verdad? Sí, me levanté, fui a fumar un cigarro fuera del lugar del evento y cuando regresé, quise ver mi celular y me desvanecí. Ujú, Naturalmente, a Chayito le ocasionó un susto tremendo, ¿sí? ujú, Y regresé, no sé, tal vez en menos de un minuto, ¿verdad? Regresé nuevamente, pero lo que sucedió es que se me había bajado la presión, ¿sí? Entonces, eso me ocasionó el desmayo. Naturalmente, pues movieron a Saúl. Saúl estaba en ese momento en un restaurante, lo movieron, Saúl llegó por mí, me llevó inmediatamente a un hospital, ¿verdad? Me llevaron a urgencias, pues para revisar qué había pasado, ¿no? Porque Saúl pensó que me había infartado, ¿no? Este, wow. yo tenía 75 años, eh, entonces, pues ya estoy en edad de merecer. Y sucedió algo que, como te digo, nunca lo había vivido. Y ahí precisamente, además de la recomendación médica, tomé la decisión de nunca más fumar. Pero Wow. ha sido el único hábito que, que estuve manejando durante mi vida. Nunca fui alcohólico, ¿verdad? Ujú. Salvo cuando me juntaba con Aristeo. Con mi papá. No, no es A los cierto. que no saben quién es Aristo, es mi papá, que ya falleció. Tú Él sabes, tú no era sabes, alcohólico. tú sabes aquellas bonitas reuniones que teníamos con el grupo del coro, ¿verdad? Sí, Ay, sí, divina, sí, divina. sí, cómo no. Fueron experiencias también, experiencias, es así muy inolvidables, ¿sí? Muy inolvidables porque además, no sé si alguna vez escuchaste a tu papá y a mí, que cantáramos a dueto una canción. No, ¿cuál?
¿Cuál? Cantábamos una canción en ¿Por qué? donde ¿Cantarola? él hacía una parte y luego hacía yo otra. ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? Y luego tu papá me contestaba, ¿por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te mueres? Y por ahí, bueno, y ya te imaginarás, era Ajá. un ¿Por show. qué no nos cantas una canción? Híjole, híjole, híjole. ¿Te gustaría cantar Vamos a una cantar un canción? pedacito. Vamos a cantar un pedacito de una canción que le gustaba mucho a mi madre y espero atacarla en el tono que le alcance, ¿no? Y es una canción que se llama La Paloma y dice, si yo volara igual que una paloma, yo volaría en busca de tu amor. Le pediría a las nubes que me alentaran un poco y me dijeran por dónde volabas tú. Vuela, paloma blanca, vuela. Dile a mi amor que volveré. Dile que ya no estará tan sola, que nunca más la olvidaré. Qué bonito. Es una canción que le gustaba a mi madre, este, y cada vez que nos veíamos, pues yo trataba de complacerla, ¿verdad? Sí, Ay, qué bonito. este, entonces es una canción para mí muy sentida y muy inolvidable. Ay, qué lindo. Tío, y entonces esto, el mar, los seguros y el canto. Son las tres, como los tres pilares. Bravo, dice mi tía Doris. Mi tía Doris como que algo le está pasando en su internet porque entra, sale, entra, sale. ¿Por Pero qué los dice seguros? bravo, dice bravo. ¿Por ¿Eh? qué los seguros? Los Ujú, seguros. Los seguros forman parte esencial de mi vida porque tengo ya 50 años en esta actividad. Para ser preciso, 51. ujú, Los seguros son una actividad que de alguna manera a veces las personas la menosprecian. Incluso yo recuerdo que cuando yo recién me inicié en esto, escuchaba que despectivamente se referían a los agentes de seguros como ujú, personas fracasadas. ujú, Inclusive la gente decía, ha fracasado tanto en su profesión que ahora se dedica a vender seguros. ujú. Le ha ido tan mal en la vida que ahora se dedica a vender seguros. Y la verdad, pues es que las personas no han llegado al nivel cultural para entender la importancia de los seguros. Mm, Los seres humanos estamos expuestos todos los días a riesgos, así como el riesgo de caerse de un barco, como el riesgo de chocar, como el riesgo de un incendio, como el riesgo de un terremoto, simplemente el mm, riesgo de una caída en la regadera, ¿sí? total. Eh, caerse de una azotea, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos todos los días expuestos a una serie de riesgos, ¿sí? Ujú, ujú, Eh, entonces, los riesgos cuando ocurren generalmente provocan una pérdida. ujú, La pérdida que ocasionó el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, tengo muy presente el dato, ocasionó en aquella época, a valor de aquella época, 150,000 millones de pesos en pérdidas. ujú. 155,000 millones de pérdidas a valor de 1985. Eso significa que las compañías de seguros cubren precisamente una función extraordinaria, el cubrir los daños que se ocasionan a consecuencia de un riesgo. Luego tenemos los riesgos de la salud y tenemos el riesgo de la muerte. Y todos esos eventos están cubiertos o pueden ser cubiertos a través de una póliza de seguro. Bueno, Qué loco, ¿no? O sea, que una cosa tan simple a veces es también como muy, no lo consideramos y qué importante estar como con lo que decíamos hace ratito, ¿no? Aprender a prevenir, aprender a prevenir, prevenir, sí, exactamente. prevenir, Entonces cuidarnos y prevenir. es previsión. Yo, Sí, previsión. yo aprendí ya en 51 años que este negocio no solamente es un negocio mercantil, porque esto es un negocio, ¿sí? Sino que es un negocio con filosofía. ¿Por qué con filosofía? Porque contiene la filosofía de prevenir.
¿sí? En la compañía de seguros para la cual yo trabajo, tenemos un eslogan que decimos, cubrir mejor a más mexicanos, ¿sí? Cubrir mejor a más mexicanos. Insisto, todos estamos sujetos a una serie de riesgos. Y entonces, el lograr que la gente comprenda y asimile el concepto de la prevención, muchas veces es un trabajo prácticamente de predicador. ¿Sí? Cuando tú recibes en tu casa o recibes la llamada de un agente de seguros, no es solo que te esté tratando de vender un contrato, te está tratando de vender un concepto, el concepto de la prevención. Cuando yo hablo con un joven de 30 años y le hablo de una póliza de seguro de vida, la respuesta inmediata me dice, ¿y tú crees que a los 30 años yo tengo el riesgo de morirme? Si apenas estoy en la flor de mi edad. Y yo le digo, pues déjame decirte que la estadística nos muestra que la mayor parte de las muertes accidentales, no solamente en este país, sino en el mundo, lo sufren personas entre los 30 y los 40 años. Wow. Qué loco, ¿no? O sea, no sabía que había esa estadística. Y sin embargo, por otro lado, también cuando le ofreces la voz de la experiencia. Cuando le ofreces un seguro de gastos médicos a una persona de 30 años también, te dice, pero si de qué me voy a enfermar, si estoy totalmente... Hoy en día todos estamos expuestos a todo, todo el tiempo. El día 31 de enero tenía yo en casa a mi yerno, ¿sí? Con una baja respiración, producto del COVID. Y estuve a punto de llevármelo al hospital. No lo hice por la recomendación de mi hijo, que tú sabes que es médico, y me dijo, no lo lleves a un hospital, mejor vamos a atenderlo ahí en la casa. Y finalmente logramos resolver el problema. Sin embargo, tuvo un costo, ¿sí? Y como decía mi yerno, mucha gente se muere porque no tiene los recursos para hacerle frente. Afortunadamente dice, yo tengo los recursos y tengo un seguro que me va a cubrir precisamente los gastos ocasionados por la enfermedad, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una actividad por filosofía. ¿Y por qué digo que forma parte de mi vida? Porque durante los últimos 51 años me ha permitido vivir de una manera decorosa y de una manera confortable. Inclusive, me permitió brindarle una oportunidad de vida y una oportunidad de carrera a mis hijos, ¿sí? Entonces, no es una actividad de fracasados, no es una actividad de gente que no sabe hacer otra cosa, porque además para vender seguros hay que adquirir una serie de conocimientos en cuanto a riesgos, en cuanto a enfermedades, en cuanto, etcétera, etcétera, ¿no? De repente una persona me dice, oye, asegúrame mi edificio. Y yo la primera pregunta que le hago es, ¿cuánto vale tu edificio? Pues no sé, no soy evaluador. Entonces, yo soy precisamente el que le va a dar la pauta de cuánto vale ese edificio, porque además tengo una capacitación como evaluador también. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, es una actividad con una gran variedad de conocimientos. ¿sí? Está bien padre. Aparte, tuviste todas esas experiencias. A mí me llamó mucho la atención de esto de haber sido ingeniero náutico. Bueno, que eres ingeniero náutico, no es que haya sido, sino que eres y que todo el potencial que pudiste haber exprimido de esa experiencia previa a todo lo que te dedicaste después. Tío, para ir cerrando este espacio, navegando por la vida, ¿algún mensaje, consejo que le quieras dar a la gente que nos escuche, esté escuchando y que nos va a escuchar después sobre las formas en que podemos navegar mejor con la vida en estos momentos de la historia de nuestra humanidad? Pues mira, a lo mejor no quisiera caer en frases de cliché, ni lo que decimos frases de cajón, ¿verdad? Pero yo pienso que en esta vida es muy importante ser auténticos, ¿sí? Yo usualmente no consulto horóscopos, ¿verdad? Pero de repente escucho lo que se dice acerca del signo zodiacal en el cual yo nací. Y entonces
los del signo Libra, que es el signo zodiacal que a mí me corresponde por la fecha de nacimiento, nací en octubre, donde las lunas son más hermosas. Se dice que los de Libra somos gentes abiertas, extrovertidas, fáciles de hacer amigos, pero yo creo que todo se basa en el fundamento de ser auténtico. Ser auténtico y comportarte siempre con honestidad, ¿sí? Y comportarte siempre tal cual eres, sin máscaras y además sin tratar de impresionar con algo que no eres, ¿verdad? La vida me ha permitido, mi querida Beatriz, ir acumulando tantos rostros en esta vida, ¿sí? Porque ya este año voy a cumplir 78. ¿Qué? 78, 78. Hombre, cálmate tantito. Y Neta, en 2 años cumples sí, 80. en octubre próximo Ahí se ven llevo a tan los jóvenes todos, 78. se ven tan jóvenes todos mis tíos, de verdad, todos, es que todos, el otro día que nos juntamos es como los que estaban, ¿no? Yo me acuerdo que los más jovencitos eran los Melo, ¿verdad que sí? Los más jovencitos de toda la camada de ustedes, los más chiquitos. Mi tía Ingrid Sí, y mi tío Paco. Sí, pues Paco Melo posiblemente sea de los más los más jóvenes. chiquitos, y lo Sí, sabe. Los Paco Melo lo Melo. sabe, eran como los más jóvenes de ustedes, de su generación. Pero te interrumpí cuando dijiste que iba a cumplir 78 porque te juro que no sabía que tenía 78. Pensé que Sí, era sí, más joven. ser auténtico y voy a regresar nuevamente también al concepto que manejé anteriormente. No perder nunca la espiritualidad. En este momento, un compañero de mi generación está pasando por una etapa muy difícil, hospitalizado en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Todos los días estoy en contacto con su hija, precisamente para brindarle aliento y sobre todo para enviarle mensajes de espiritualidad, ¿sí? Nadie más nos puede rescatar de las tribulaciones y las dificultades que nuestro contacto con el Espíritu Santo, nuestro contacto con Dios, ¿sí? Entonces, no perder esa espiritualidad. Como seres humanos, como seres de carne y hueso, tenemos una serie de cualidades y habilidades y a veces alcanzamos estatus de vida muy altos. Sin embargo, todo eso no significa nada sin el concepto de la espiritualidad. Así Entonces, es. Así yo es. me iría Con con eso, esas dos tío, palabras. con eso cierra, con eso Con esas ya. dos palabras me ¿A qué le iría ponemos más? autenticidad y Y espiritualidad. espiritualidad. Muchas gracias, tío. Encantada de conocer un poco más de ti, de tu historia, de Al tu vida, de contrario, tu manera de ver la existencia humana. al Te contrario, mando un beso enorme. al contrario, yo te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo, Beatriz. Igualmente, tío. Y también para mi Sigo tía. siendo tu fan y sigo siendo tu admirador. Igualmente, tío. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Un beso. Chao, chao. Hasta luego.